Les agradecemos a todos el día de hoy que estén aquí en esta charla. Hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Pablo Vaca. Él es corredor inmobiliario, martillero público y judicial, además de ser miembro de CECIN Córdoba y de la Federación Inmobiliaria. Y bueno, hoy vamos a ver con él todas las estadísticas de los principales sectores del mercado inmobiliario argentino y bueno, también todos los números del 2021 y una proyección del 2022. Así que Pablo, todo tuyo. Si bueno, quieren hacer comentarios para que la presentación sea más interactiva, quieran participar, están todos autorizados a poder hablar y a poder interactuar con Juan Pablo. Buenísimo, buenísimo. Sí, para mí me parece muy interesante en esta nueva era del Zoom, si uno tiene en cuenta que la primera fue el año pasado, que estamos todos muy pasivos frente a las pantallas. Está bueno ahora animarse a participar, no hay problema que interrumpan la presentación, que hagamos consultas. Exacto. Al fin y al cabo, también ustedes saben de este rubro mucho, así que a mí también me interesaría que en ciertos momentos esto mismo, ¿no? Me interrumpan para hacer preguntas o el aporte para dar otro punto de vista. Bueno, como decía Alejandra, desde ya agradezco la invitación a la comunidad inmobiliaria, siempre un lugar de mucho prestigio, y la intención es hablar un poquito de lo que fue este balance del año 2021 en los diferentes submercados, tipologías, etcétera. Y también, como decías, Alejandra, agradecer la promoción de la Federación de FIRA, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, por supuesto, desde ya. Con su presidente, y también un saludo que lo va a recibir Emilio Caravaca Pasos, que es el presidente, y el CECIN, ¿no? A cargo actualmente también de su presidente Pablo Farías, agradecido por la promoción. Y a todos los que están actualmente ahí online y seguramente lo van a ver después en diferido. Entonces, primero voy a hacer una breve presentación mía, muy corta, pero para que los que no me conozcan sepan quién está del otro lado. Yo tengo una página profesional donde ahí está toda la información. Como explicaba Alejandra, soy licenciado en comunicación, que me especialicé en marketing, investigación de mercado, corredor inmobiliario y martillero público y judicial. En la página ahí van a ver nuestros principales clientes, que mantenemos siempre un perfil más corporativo, pero obviamente, especialmente en Córdoba, tenemos una alta actividad residencial. Mi antigüedad respecto al rubro inmobiliario se caracteriza por, gracias a Dios, haber pasado por importantes empresas. Ustedes están viendo ahí un listado de las empresas inmobiliarias corporativas más importantes de Argentina, y yo me animo a decir de la región. Y bueno, más allá del tipo de vínculo, antes y ahora uno está y estuvo vinculado profesionalmente a estas empresas. Respecto a las capacitaciones, más allá de las públicas, uno está también a disposición para las capacitaciones privadas, donde obviamente uno hace foco más en la necesidad de los clientes, de las empresas, para explayarnos un poquito más en lo que necesiten, ¿no? Haciendo foco, obviamente, no solo en el mercado inmobiliario de Buenos Aires, sino también el de Córdoba, Rosario. Tenemos un equipo de trabajo también que trabaja en Uruguay, así que manejamos mucha información en todo sentido. Bueno, y esto nos lleva de una u otra manera, más allá de la presencia privada, a estar muy activos en los medios de comunicación, participando en los debates en este sentido, sea los gráficos, como también en la radio o en la televisión. Bueno, entonces ahora sí, para empezar, yo les pongo esta imagen medio con un tinte de humor, porque la intención es mostrar mucha información, pero vamos a ir en una línea más de conclusiones, pocas pero buenas, por así decirlo. Después ustedes van a tener online la presentación por si quieren repasar algunos gráficos, y más allá de eso, y que va a estar obviamente subido a la página de la comunidad, nosotros siempre en esta época, más allá de la participación pública, hacemos un resumen de la misma y la subimos al canal
de YouTube, que después los invito a que lo visiten, donde van a ver no solo el resumen de esta presentación, sino otros informes audiovisuales, conversaciones con referentes del sector, no solo de Argentina, sino también de la región. Así que bueno, quedan invitados luego a visitar nuestro canal de YouTube. Ahora sí, y obviamente, como indicaba al principio, uno queda después a disposición, sea desde los canales tradicionales o de las redes. Ahí les comparto el Instagram, es mío, de una u otra manera es una de las redes más activas. Y aquí en la página van a encontrar, como indicaba antes, no solo información propia, sino los datos de contacto. Ahora sí, para relajarse vamos a empezar con mucha información, pero pocas conclusiones para que todo esto sea más ameno. Lo que vamos a ver, en definitiva, es, como indica el título, los principales datos del mercado inmobiliario de Argentina, haciendo foco en los principales submercados, como lo que es provincia de Buenos Aires, capital, lo que es Córdoba, Santa Fe, y a través de la información que nos acercó, agradecemos eso, la FIRA, vamos a hablar de los principales mercados de otras ciudades de Argentina. Y en relación a esto, vamos a hacer un rapidísimo panorama económico político de los índices que más nos interesan en el rubro del mercado inmobiliario, como es dólar, inflación, economía y relacionados, muy por arriba, pero es importante para partir de ese contexto en el cual estamos ahora. Mercado residencial y comercial, también obviamente la actividad en general, precios, un pantallazo de la construcción, las conclusiones, las proyecciones y después el debate. Y repito lo que decía antes, si en el medio de la charla se quieren hacer sea preguntas por el chat o en forma personal, abran los micrófonos y hagamos de esto un diálogo. Entonces, para hacer un primer pantallazo, Alejandra, vos decime si se escucha bien. Así sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Se escucha buenísimo. Muy bien. Entonces, bueno, yo acá les muestro lo que ustedes recordarán, parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace poco, como más allá de la crisis económica en que estamos viviendo, nosotros estábamos inmersos en una incertidumbre política muy marcada, ¿no? Que allá por el 2020 y parte de este año estaba ese gran miedo a el país populista que, digamos, iba a expulsar todas las inversiones y relacionados. Esto, repito, parece que fue hace mucho, pero fue relativamente hace poco, y era una de las principales trabas para los que tenían dólar billetes, se metían en el mercado inmobiliario. Muestra de eso lo que públicamente conocemos todos, de cómo se paró las ventas inmobiliarias. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso de esto porque a mí me parece muy importante, porque es un tema que se destrabó respecto a las proyecciones a mediano y largo plazo, ¿no? Esto de los resultados de las últimas elecciones. Ustedes vean cómo estaba pintado el mapa en el 19 y cómo está ahora. Acá la intención no es dar una opinión política ni mucho menos, pero creo que todos vamos a compartir que el perfil del inversor, el consumidor final, quien tiene dólares y billete, digamos, se asusta, para ser claro, cuando ciertos gobiernos dan señales contradictorias. O sea, en resumen, creo que el resultado de estas elecciones nos dio un respiro en la proyección a largo plazo. Y en relación a esto, también en largo plazo, algo que nosotros en forma privada lo trabajamos mucho, en relación a ver esto de cuál es el modelo de país que se viene, ¿no? Y fíjense ustedes la imagen pública de los principales dirigentes políticos, según una fuente muy creíble, a nuestro entender, cómo está cambiando, digamos, el líder el cual está eligiendo o va a seguir haciendo la sociedad argentina. Y esto nos lleva, eso fue la parte buena, a mi entender. Obviamente la parte mala es el corto plazo, como todos saben, y lo hacemos muy rápido, esto de que estamos en la tratativa para el acuerdo con el FMI. Esto es necesario, esto se va a hacer más allá de semanas más o semanas menos, es cuestión de tiempo, pero en el corto plazo va a producir una retracción de la economía por una cuestión más que de necesidad que de elección, ¿no? Entonces, frente a este panorama, uno no dice ni mucho menos que vamos a hacer el paraíso, que vamos a hacer Suiza, sino alejado ya el fantasma
como uno lo decía popularmente, de Venezuela, simplemente vamos a hacer Argentina con los pros y los contras de que siempre tuvimos. Yo estoy en este rubro hace más de 20 años, entonces los que están más o menos con la misma antigüedad sabrán de que es común, lamentablemente, las crisis, pero siempre en el largo plazo el mercado inmobiliario o te permite ganar o te permite empatar. Entonces, ya para ir cerrando este panorama, que a mí me parece muy importante, porque yo creo que se destrabó, como indicaba antes, ese gran miedo de los gobiernos populistas. Ahora estamos proyectando a largo plazo, al principio por necesidad y yo creo que por elección luego, a gobiernos más racionales, por así decirlo. Y esto está bueno marcarlo cuando uno habla del mercado inmobiliario, porque es un sector que se tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Por eso no hay que cometer el error de sacar conclusiones rápidas ni comparando con pocos años atrás, cuando uno tiene que decidir una inversión en este sentido. Y para ir cerrando el cuadro, digamos, donde nos movemos en el rubro inmobiliario, simplemente para mostrar la actividad económica cómo está finalizando. Fíjense ustedes que se habla mucho de crecimiento, cerca del 10%, evidentemente es real, pero lo estamos comparando con una época muy negativa. Fíjense ustedes que el último comportamiento positivo, que fue allá antes de la crisis financiera que tuvo Macri, allá por el año 2018, en relación al momento previo de esa crisis, estamos al día de hoy casi un 11% abajo. En resumen, estamos recuperando el nivel de actividad previo a la pandemia, pero está claro de que falta respecto a la recuperación. Entonces, para ir cerrando, que yo, cuando lo trabajamos a la presentación, internamente decidimos hacer mucha énfasis en esto, ¿no? Porque es clave cuando uno habla con los clientes, con los colegas, sobre la perspectiva del mercado inmobiliario. En el corto plazo está claro de que no va a haber, digamos, una reactivación de la demanda notoria. Ahora vamos a ver un poquito los motivos, cómo sigue todo, pero a grandes rasgos es como que se va a estirar esta agonía que estamos todos viviendo, pero está claro que ya la proyección de unas elecciones del 2023, que parece mucho pero pasa rápido, puede marcar, a mi entender, un cambio no solo de gobierno político, y pido disculpas si uno vuelve otra vez a este tema, pero a mi entender es un tema muy importante, sino un cambio de ciclo, ¿no? Porque ya hasta por una cuestión generacional está habiendo un cambio de aire en este sentido. Y esto que muestra acá es algo de que tampoco es menor, no lo quisimos explayar porque es un tema que, si uno lo quiere profundizar, se va un poquito del sector inmobiliario, pero básicamente es demostrar cómo el país va a seguir siendo un gran proveedor de los commodities al mundo, obviamente a largo plazo. Entonces esto nos hace proyectar, en definitiva, que el corto plazo va a estar difícil, pero el largo plazo tiene que ser positivo. Si uno quiere armar una figura, estaríamos pensando como en una U, donde actualmente estamos en la base. Entonces, yo creo que eso es una de las primeras conclusiones que uno puede sacar. Ya yendo un poquito más a la parte inmobiliaria, vamos a empezar con la ciudad de Buenos Aires. Estas son las cantidades de ventas de los últimos 12 meses. Que era previsible la recuperación, y bueno, ustedes ven ahí como una forma de serrucho, pero bueno, está piola siempre ver los promedios de la última década. Eso lo que yo remarcaba mucho antes respecto a la planificación y el pensar rubro a largo plazo. En este sentido, en comparación con el promedio de la última década, fíjense ustedes que estamos unos puntitos por arriba. Esto no es para alegrarse ni mucho menos, sino simplemente para ver todo el vaso y evitar a veces hacer foco tanto en las cuestiones negativas. Esto es la misma lógica, ventas haciendo foco en los meses de octubre de los últimos 10 años. Y acá, bueno, una deducción similar. Y esto es importante porque muchos hacen la comparación con el último boom inmobiliario, que fue el año 2017, donde está claro, digamos, de que la diferencia es notoria, pero como corresponde en todo análisis estadístico,
la comparación tiene que ser con promedios largos, ¿no? Y estadísticamente estamos hablando de 10 años. Entonces, en relación a esto, estamos en una baja del 37% en comparación con el promedio de ventas de la última década. Y lo que decía antes, si uno lo estira al año 2017, está clarísimo que la conclusión negativa es muy notoria, pero bueno, vuelvo a lo anterior, la importancia de poder sacar conclusiones en base a periodos largos. Entonces acá, en resumen, si uno ve esta foto puede decir que está en un panorama negativo, pero si uno tiene en cuenta que esta foto, este momento fue después del COVID, que no solo que fue la peor crisis económica de Argentina, sino del mundo, es un desafío ver hasta qué punto, digamos, soportó como reserva de valor los inmuebles, ¿no? Acá no lo quise incluir, pero si uno lo compara con otras inversiones, van a ver que el que menos perdió casualmente es el rubro inmobiliario. No digo que estamos en la panacea, ni mucho menos, solo estamos hablando de lo menos peor. Esto es respecto a valores de venta. Acá hay mucha fuente, nosotros tenemos ciertas conclusiones de interés, pero creo que me parece interesante mostrar 2 o 3 de las más conocidas a nivel público para, en base a eso, sacar las conclusiones que correspondan. Básicamente, el resumen de esto es que estamos en valores similares de hace 10 años atrás. Ahora bien, esta fuente de reporte inmobiliario, junto a la Universidad UCEMA, también empezaron a sacar valores de cierre, y en comparación con el último pico, que fue el año 2018, estamos casi un 30% abajo, y yo vuelvo a lo anterior, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, especialmente el año pasado, cómo se sacaban conclusiones hasta catastróficas de que se hablaba que los valores iban a caer hasta el 40%, 30%. Entonces, a veces digo que siempre está bueno tener cuidado, primero en adelantarse en las conclusiones y más aún en hacerlas públicas, porque vuelvo a lo anterior. En la peor crisis que se vivió en los últimos años, estamos cayendo a niveles razonables, ¿no? Y esta fuente yo también la cité, Zonapro, porque tiene mucho caudal de información, una base de datos muy grande, y ahí tienen ustedes la diferencia, ¿no? A nivel interanual, una baja del 7% en los precios, y si uno lo compara con el último pico, la baja llega al 15%. Acá lo vamos a ver más adelante. Creemos que cuando el mercado está activo y funciona relativamente bien, uno puede hablar más holgadamente sobre precios promedios, sobre actividad en general, pero cuando el mercado está más retraído, ahí uno tiene que hablar más de casos particulares, ¿no? Porque es común cuando uno ve estos números que si uno se da vuelta internamente en la inmobiliaria, se ha encontrado con casos muy diferentes. Eso es normal estadísticamente en todos los mercados, pero más allá de la experiencia privada que uno tenga, está bueno tener en cuenta estos índices públicos. Y esto respecto a los alquileres, donde ya es un tema que se habló mucho, esto de cómo impactó la llamada ley de alquileres en relación a esto mismo, ¿no? La renta de los inmuebles, que la actualización está un poquito por arriba del 50%, que impactó negativamente en los salarios de los inquilinos, y por otra parte los inmuebles que salen al mercado de alquileres con cifras nuevas están a nivel interanual cerca del 60% por arriba. Esto es algo que, repito, se habló mucho en los foros públicos, y el debate ahora es, como ustedes sabrán, si se va a cambiar esta ley. Si bien es un tema largo, yo muestro simplemente que está también en nuestro canal de YouTube cuando hicimos una participación en los medios que hablamos un poquito de esto, pero bueno, simplemente se los muestro en carácter informativo. Como resumen, uno puede decir que por el periodo del año que se vienen las fiestas, etcétera, es algo que seguramente va a tratar el Congreso cuando vuelva de las vacaciones cerca de marzo, ¿no? Y de surgir alguna suspensión en el medio, bueno, habrá que regirse con la ley anterior. Pero por lo pronto uno lo muestra como un tema en stand-by. Al día de hoy sigue la ley ya públicamente conocida. Ahí te interrumpo, Juan Sí. Pablo, y porque está consultando Marcelo Sinay
un poquito volviendo para atrás en cuanto a lo que son los valores de venta, él pregunta que según tu criterio los valores van a seguir en baja. Sí, eso es un tema que nosotros lo estudiamos mucho. Nosotros creemos que ya, como indicaba antes, la figura de la U, no creo que hay mucho más margen para bajar. Yo Claro. creo que está claro que no es muy difícil y no corresponde poner un mes donde uno dice, bueno, en este momento se produce la B corta y los precios empiezan a subir. Yo creo que vamos a continuación a la imagen del serrucho, ¿no? Como que va a haber un sub y baja, pero dentro de lo lógico, de la estabilidad. Lo que sí no vamos a ver, creo yo, es estas bajas abruptas, como sí lo notamos del año 2018 a la fecha. Así que eso lo vamos también a ver más adelante. Yo creo que quien está al día de hoy, y para cerrar este tema, quien está esperando, o sea, uno como comprador, quien está esperando que los precios bajen para comprar, creo que está cometiendo un error porque ya estamos, como indicaba antes, en el piso o cerca del mismo, y de haber alguna variación, a mi entender, no es significativa. Entonces, bueno, ahora sí, para avanzar, igual gracias por la pregunta. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Esto, bueno, es básicamente lo que es la rentabilidad que se relaciona con el tema, con la respuesta anterior. Esto es, ahí la línea punteada es los últimos 20 años, que uno puede hablar de ciertos parámetros similares, y casualmente la línea punteada marca el promedio de los últimos 20 años. Después lo vamos a ver también más adelante, que hubo un cambio de ciclo ya por el año 2018, cuando pasamos de un dólar barato para el argentino a un dólar más razonable o hasta caro. Por eso explica, digamos, la baja de la rentabilidad, cómo se produce este desfasaje de los inmuebles en dólares y los alquileres en pesos. Pero a pesar de eso, como ustedes notan ahí, el año pasado, en el 2020, casualmente, uniendo un poquito los temas anteriores, como bajaron los valores en venta en dólares y subieron los alquileres, se produjo una recuperación. Históricamente sigue baja la rentabilidad, pero es una realidad que se está recuperando. Bueno, ahora sí, para ir un poquito al ámbito más comercial, eso fue hasta el momento, obviamente, el ámbito residencial de Buenos Aires, haciendo foco en las unidades de los departamentos. En el ámbito comercial, a grandes rasgos, uno tiene la parte de retail, locales comerciales y lo que es oficinas. Primero, para hablar de lo que es el ámbito de retail, acá yo les muestro los gráficos, los explico brevemente, pero vamos a sacar las conclusiones más importantes. Acá, como era de esperar, la vacancia luego del el 19, especialmente empezó a subir abruptamente. Sumado a eso vino luego la crisis del COVID del año pasado y siguió arriba. Esto es algo que lo vemos nosotros con solo salir a caminar en las avenidas o en las peatonales. Acá yo puse este gráfico que son la vacancia en los diferentes corredores comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes que los más, por así decirlo, categorizados, como es la avenida Santa Fe, Peatonal Florida, mismo Puerto Madero, son los que tienen mayor vacancia. Y los más, permítanme llamarlo, de clase media, son los que menos la sufrieron. Esto fue uno de los cambios que se produjo, que se reactivaron, digamos, los comercios aledaños de los diferentes barrios, lo cual permitió que los corredores secundarios resistieron más a esta crisis del ámbito de retail, ¿no? Es un tema interesante después para seguir. Acá, como uno siempre dice, cada gráfico tiene muchas conclusiones atrás, ¿no? Porque en lo personal nos pasa de que muchas empresas de retail están aprovechando a instalarse en corredores principales porque están a precios, a pisos históricos, obviamente proyectando de acá a 5 o a 10 años una recuperación. Lo que quiero decir, en definitiva, de que no todo es crisis, sino a veces son oportunidades para el que tiene espalda y puede aguantar los años siguientes. Casualmente lo que les comentaba, cómo algunos están viendo esto, que los precios de alquiler en promedio, acá está en dólar oficial por metro cuadrado, está en pisos históricos, entonces se produce, vuelvo al concepto anterior, para los que pueden hacer, posicionarse en
zonas de interés para proyectar a largo plazo su boca de comercialización. Ahora, brevemente, lo que es el ámbito de oficinas. Acá vamos a empezar con las llamadas oficinas de categoría. Esto, vuelvo a lo que explicaba en la introducción, después ustedes van a acceder a la presentación para ver los números en detalle. Yo simplemente quiero hacer el comentario respecto a las conclusiones, como vuelvo a remarcar, las oficinas de categoría resistieron bastante, digamos, la crisis. Esto es todo un dilema hasta para sacar las conclusiones, porque lo que ya todos sabemos del teletrabajo, cómo creció, etcétera, pero a mi entender eso está, digamos, en un proceso actual que es difícil jugársela, por así decir, si va a impactar de lleno el ámbito de oficinas en general. En el corto plazo sí lo hizo, a largo plazo, a mi entender, va a encontrar un equilibrio, ¿no? Porque, resumiendo este cuadro, tanto los precios era previsible de que bajen, pero no fue una baja abrupta, y la misma lógica con la vacancia, era previsible que suba, pero no fue algo tan notorio. Esto que ustedes están viendo acá es cómo se fueron construyendo el stock de metros cuadrados de oficinas de categoría. Obviamente, ven ahí una baja el año 26 y 27 porque la foto del momento se ve en realidad años después, y ese es 26-27 se relaciona con el momento actual, el año 2020 con el COVID, la crisis del 19, etc. Ese resultado se ve en lo que es nuevas oficinas años siguientes. Pero si uno va sumando, digamos, todos los metros cuadrados antiguos con los que se van ingresando al mercado, evidentemente estamos frente a un sector que va a seguir creciendo. Es con otros cambios, con otra lógica, eso está claro, pero en definitiva no es un sector que va a desaparecer. Y yo, para poner solamente dos ejemplos, como si ustedes conocen ahí en Catalinas, en la zona de Retiro, se estaba por terminar de construir un edificio importante, y el proyecto siguió, este proyecto de IRSA, y lo que es en Córdoba, uno pone el ejemplo de la empresa desarrollista GNI, de que compró un terreno muy importante cerca del centro, y se proyecta un edificio mixto donde más de la mitad van a ser de oficinas. Eso simplemente unos ejemplos de, a pesar de la crisis, pensando a largo plazo, este sector evidentemente tiene vida. Y el desafío, y sí uno puede adelantarse como una crisis, como ya todos sabemos, es la zona centro, que es un tema, sí se va a reconvertir, como todos estamos hablando, ya algunos ámbitos políticos lo están planteando, ¿no? Esto de cambio de oficinas a viviendas. Ustedes recuerden que años atrás pasó al revés. En su momento la mayoría de los edificios del centro, que actualmente son oficinas, antes eran viviendas. Así que yo creo que de una u otra manera, si bien la foto del momento es negativa, es una cuestión, como todos los submercados, otros más, otros menos, van a ir adaptándose a la nueva realidad, ¿no? Y como uno siempre marca, estamos frente a grandes oportunidades para los que ven a largo plazo, porque evidentemente, más allá de las tendencias de la ciudad, de instalarse en los alrededores del centro, siempre va a tener un atractivo, desde turísticos, desde de cercanía, etc. Bueno, vamos a ir ya muy rápido al ámbito también comercial, haciendo foco en la parte logística y de los galpones. Yo les muestro rápido acá unos números, pero en definitiva voy a remarcar los títulos como el sector logístico y de galpones. Sí fue, a mi entender, uno de los que más, no solo que aguantó, digamos, la crisis que estamos saliendo, entre comillas, sino que creció mucho, porque la absorción neta, que es la relación de cuántos metros cuadrados se ocupan en relación a los que se van liberando, fue positiva, en el sentido que se ocuparon más espacios de aquellos que se fueron liberando. Eso hizo de que baje la vacancia. Fue, repito, uno de los submercados inmobiliarios que logró estos índices.
y en paralelo se está construyendo nuevos. Algunos ahí ponen en duda de cómo será la vacancia a largo plazo, pero lo cierto es que es un submercado que está muy bien posicionado no solo en el presente, sino en el futuro. Y esto lo marco porque antes era muy común que todo estaba focalizado en ciudad y provincia de Buenos Aires, pero como se fue desarrollando y algo que aceleró los tiempos el año pasado y con el e-commerce, se fue ampliando desde ya los centros logísticos y evidentemente los galpones en las ciudades o en los lugares de las inmediaciones. Entonces, es un mercado que fue creciendo en definitiva en todo el país. Vuelvo a repetir por este gran auge del e-commerce que es una realidad que ya llegó, ¿no? Y para hablar muy rápido ya de la zona más suburbana, lo que es Campo y Lotes, acá tengo mucha información porque como sabrán lo que es Córdoba en particular, es una actividad muy importante, ¿no? Pero cuando arma la presentación en este contexto, simplemente la intención es marcar lo más importante, que bueno, en resumen, a pesar del favorable contexto internacional, con los precios de los commodities, el valor de la hectárea está en pisos históricos, en torno a los $10.000 en la zona núcleo. Esto es una muestra del total de la actividad inmobiliaria del campo, perdón, que si uno tiene la referencia del año 2011, que fue, digamos, cuando se empezó a hacer este estudio, que esta actividad del campo andaba muy bien, por eso se lo define como 10. Esto lo hace la Cámara Inmobiliaria Rural de Argentina. Al día de hoy estamos casi en un 40%, y esto se explica por el contexto político, por lo que hablamos antes, pero bueno, uno siempre remarca eso, ¿no? Que a pesar de todo el contexto y los problemas locales, el campo anduvo bien. Es verdad que se produjeron más alquileres que ventas, hay alta demanda de alquiler, pero siempre es un sector que cuando uno se mete, sea como intermediario desde lo profesional o como un cliente en forma más activa, es un sector de que siempre te permite empatar o ganar por lo menos, ¿no? Estos son algunos precios de las zonas núcleo de las hectáreas. Lo voy a pasar para ir avanzando con la presentación. Ahí estamos, seguimos en la zona suburbana, lo que es puntualmente de lotes, y ahí hicimos una referencia de Córdoba como ejemplo de cómo se fue comportando, algo que obviamente sucedió en otras zonas como en la zona norte de provincia de Buenos Aires, también en la zona oeste, como durante el año 2020 hubo un boom literalmente de compras de lotes. Ahí fíjense ustedes cómo sube en el periodo del año 2020, luego se produce como una meseta, por un lado porque los que estaban atentos a la oportunidad ya lo habían adquirido, y por otra parte porque en todo año electoral siempre prima más el perfil conservador que otra cosa. Y este es uno de los loteos importantes como ejemplo, ¿sí? Simplemente de carácter, o sea, a ver, este loteo actualmente lo estamos comercializando, pero lo pongo como ejemplo. Está camino a Río Ceballos, que para que tengan una idea, los que no conocen, de la ciudad de Córdoba, en auto está a 10 minutos y se muestra y se comercializa, mejor dicho, a estos valores, y se da alternativas de financiación, hay otras opciones respecto a los metrajes, etc. Es un submercado de lotes que llegó para quedarse y se va a seguir expandiendo. Eso es una realidad. Muy rápido vamos a hablar de lo que es Rosario, cómo fueron subiendo. Esto de los alquileres uno lo puede comparar con las otras ciudades, porque la realidad del déficit habitacional que hay en Argentina en general y el gran impedimento para la compra de los inmuebles, no solo porque el dólar se posicionó caro en relación a cómo estaba antes para el argentino, sino por el ya conocido contexto que hablamos antes. Esto hizo que crezcan los alquileres en todas las ciudades, después para que ustedes lo vean en detalle. Y respecto al precio de venta,
Acá sí yo quiero hacer foco más que nada en la rentabilidad, como, acá está, perdón. Esta rentabilidad, como si bien veíamos antes, haciendo foco en la ciudad de Buenos Aires, que se estaba recuperando, esto mismo, ¿no? Seguimos en índices bajos respecto a la recuperación de la inversión. Después vamos a hacer un mix, vamos a unir un poquito todos estos conceptos en un solo cuadro. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Córdoba. Esto es en base a la información de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, que la publicación es en pesos, por eso acá lo pasamos a dólar para seguir más lógico esta presentación. Y ahí ustedes ven la rentabilidad que estamos teniendo, ahora uno lo dice así porque estoy físicamente acá, en lo que es Córdoba, siendo estos los barrios más representativos para el negocio de los departamentos. Y para unir un poquito todo lo que estamos hablando, fíjense ustedes, acá, si bien, con lo que yo explicaba antes, ¿no? Si uno tiene que sentarse frente a un inversor o frente a una empresa o particular, nosotros les vamos a mostrar primero este gráfico y después otros informes privados que tenemos para ir más al hueso, ¿no? Pero en esta ocasión yo les muestro esto, que es representativo, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque acá lo estamos tomando de diferentes fuentes, pero en un juicio propio lo vemos bastante viable hacer esta comparación. Lo que queremos remarcar acá es algo de que nosotros venimos estudiando hace varios años, como en proporción con el ticket de ingreso de un departamento en Buenos Aires, con un ticket de ingreso en lo que es Córdoba, en inmuebles similares, en zonas relativamente iguales, porque no hay barrios exactos en lo que es Argentina, pero vamos a tomar como semejantes barrio de Palermo en lo que es Nueva Córdoba, la rentabilidad es similar, tenemos unos puntos de diferencia, pero con un detalle importante que en Córdoba estamos destinando casi un menos 25% de la inversión. Esto es un tema, como yo explicaba antes, de que lo hablamos mucho hace un par de años, que hubo unos diarios, llegado el caso más de una vez, nos han hecho participar en los medios porque notamos que previo a la pandemia siempre el mercado inmobiliario de Córdoba en particular y el interior en general siempre mostró grandes oportunidades y ahora creo que la tendencia esta la está remarcando. No es fácil, hay que asesorarse bien, pero la oportunidad está. Y bueno, vamos a presentar con información de la FIRA, que tiene datos valiosísimos. Yo para no repetir conceptos, simplemente lo que quiero mostrar acá, cómo hay ciudades del interior que se están posicionando en forma notoria en el ámbito de las inversiones inmobiliarias, basándome en los precios de venta. Fíjense en cómo se destaca en la comparación Salta, Santa Fe, la ciudad y lo que es Chubut. Esto es para dejar una puerta entreabierta y ustedes cuando puedan sigan indagando si les interesa y vuelvo a lo anterior a disposición para hacerlo. Y esto, bueno, como era de esperar a nivel país, cómo se activó mucho más los alquileres residenciales en comparación con los comerciales. Y la parte buena, que son los gráficos de abajo, que en general se fueron cumpliendo, digamos, el pago de los alquileres. Eso no es un dato menor, pensando en un inversor que quiere meterse en el ámbito de los bienes raíces, ¿no? Bueno, ahora para hablar de la construcción, te pregunto, Alejandro, otra vez si me están escuchando bien, para seguir yo tranquilo. Sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, ya estamos finalizando en lo que es la construcción. Simplemente remarcar esto, el carácter de oportunidad para los que tienen dólares billetes, ¿no? Que si bien este año hubo una recuperación de los valores, y esto a principio de año, esa B corta ustedes que ven hacia arriba, que llegó, digamos, casi un pico dentro de la media hacia abajo, llegó al pico allá por febrero, marzo de este año, fue porque la inflación hizo que suban mucho los costos en pesos de la construcción, pero luego se recuperó el dólar billete y bajó un poquito, pero bueno, en resumen, comparando, miren ustedes, con el año 2017, 2018, estamos casi a la mitad, entonces
remarcar eso, ¿no? Que para los que tienen dólar billete es una gran oportunidad en este sentido, ¿no? Esto es simplemente proyectar cómo se piensa de acá a continuación este sector de la construcción, que hay a la derecha abajo, uno pone que es un mercado procíclico, porque históricamente pasa esto, ¿no? Cuando la actividad cae, la construcción cae mucho más, pero cuando la actividad se recupera, la construcción se recupera mucho más, y ahora estamos en una recuperación. Por eso uno de los sectores, lo van a ver en los ámbitos públicos, se está recuperando, es casualmente este sector de la construcción. Y bueno, esta recuperación, el efecto rebote en relación al año pasado, después se proyecta una estabilidad, pero en valores razonables, si ustedes lo ven con los últimos años, ¿no? Esto, a mi entender, lo vamos a retocar un poquito más en las conclusiones, pero es un sector para seguir observando. Y bueno, el gran tema que influye en el ámbito inmobiliario, como todos sabemos, es el dólar. Yo les muestro acá cómo era la foto a octubre de este año, antes de que se acerque a los 200 pesos, estaba puntualmente en 186. Hasta ese momento, fíjense ustedes cómo había subido la inflación, el IPC, y lo poco que había subido el dólar. Por eso era esperable que en algún momento se iba a recuperar, pero a pesar de eso, no llegó a la par de la inflación. Si así lo hubiera sido, actualmente el dólar tendría que estar casi en los 240 pesos, ¿no? Y para sumar, y uno remarca esto porque a veces uno en el ámbito inmobiliario es muy común escuchar que nos asustamos cuando el dólar se mueve, pero fíjense ustedes realmente cuál es el margen de susto, por así decirlo, como ustedes ven a la derecha los diferentes momentos históricos, si uno tiene que traer aquella medida a cuánto saldría hoy. A mí, casualmente, voy a intentar mover, si me permiten, la pantalla porque me está tapando el zoom. Ahora sí lo veo. Como les indicaba, ¿no? Vamos por el dólar barato, ¿no? Fíjense ustedes cuando uno habla del cambio de ciclo allá por el fines del gobierno de Cristina en 2015 y el primer periodo de Macri. Si traemos los valores al día de hoy, actualmente el dólar tendría que salir entre 70 y 85 pesos, ¿no? Eso demuestra por qué, entre otras cosas, en aquellos años se produjo, en la época de Macri, la primera parte, el boom de los créditos UBA. Fíjense ustedes qué alto estaba el poder adquisitivo en dólares de los argentinos con esta comparación. Y yendo al otro extremo, si traemos la crisis de octubre pasado, si ustedes recuerdan cuando llegó casi a los 200 pesos y se produjo un ámbito bastante nervioso en el sector político y público, bueno, ese dólar de octubre 2020 a 200, si lo traemos al día de hoy, saldría 300 pesos. Y yéndome al otro extremo, ya de la hiper, allá a fines del 89, si traemos aquel dólar al día de hoy, tendría que salir 340. O sea, acá, en definitiva, lo que uno quiere decir que estamos dentro de la lógica argentina. No hay que asustarse a veces cuando uno ve estos movimientos cambiarios, menos aún, insisto, cuando estamos frente a un cliente que, entre otras cosas, hay que remarcar que es un mercado a largo plazo. Bueno, y ya para ir finalizando, esto es la variación del dólar con la inflación. A mí me parece importante, y como ustedes están viendo, en este momento y a continuación estamos tirando algunos tips sobre lo que puede venir. Fíjense ustedes cómo la línea de arriba, que es el dólar, cómo le ganó notoriamente a la inflación en los últimos 5 años. Entonces, por eso uno dice, para que quien tiene ahora dólar billete, es una gran oportunidad para esto mismo, comprar activos, ¿no? Y si el interés es bienes raíces, hacerlo en este sentido. Esto es a nivel interanual, la inflación en torno al 52,5%. El dólar, como veíamos también antes, se actualizó menos, pero también subió. Y algo que está pasando, que sí es algo nuevo, es que el mismo Estados Unidos está teniendo su inflación. Obviamente, nosotros le envidiamos los 5,4% anual que tienen, pero si uno se posiciona en Estados Unidos, es una inflación alta. Esto lo marco por el riesgo a que aquella persona que se quede con dólares billete en la mano, como a nivel mundial se está depreciando, pueda
perder poder de compra en este sentido. Vuelvo entonces a hacer la comparación de los últimos 5 años. Fíjense ustedes cómo creció el dólar blue, 1.106%, y la inflación 6,3%. Esto es el histórico, pero si ustedes se fijan, el último año, como veíamos antes, la inflación le ganó al dólar. Entonces, en definitiva, si bien nadie puede asegurar nada, pero basándose en datos duros, volvemos a insistir de la oportunidad del tenedor de dólar billete de ponerse el traje de comprador y meterse ahora en el ámbito inmobiliario, porque repito, el último año ya fue el primer año, luego de 5, de que la inflación le ganó al dólar. Y esto para entender un poquito del cambio de ciclo que uno siempre dice, ya estamos finalizando, desde el año 2002, 2003 hasta el 17, 18, estamos frente a un dólar barato. Permítame el reduccionismo, pero para hacerlo más claro. Entonces, lo que pasó a posterior del 18 fue que si uno se posiciona en otro país, el dólar se recuperó, digamos, tomó fuerza, pero para el argentino pasó a ser el dólar caro. Entonces, esto es lo que ustedes ahí están viendo, es el salario argentino en dólares, donde está el triángulo invertido, es ese punto de quiebre que coincide con la baja abrupta de la compra de los inmuebles. Entonces, esta realidad evidentemente va a seguir, así que es una realidad que hay que acostumbrarse en los próximos años, ¿no? Y bueno, ya para hacer los últimos apuntes, yo creo que si bien es un panorama que ya empezó, ahora cuando uno se posiciona en buscar el comprador, como muestra ese gráfico, hay que hacerlo con lupa. Va a seguir como siempre la demanda estructural. Yo creo que como explicamos antes, y parece algo de charla de café, pero yo creo que es un dato importante. Ya barrido el fantasma de Venezuela, tenemos que motivar a los clientes compradores de que vuelvan al ámbito inmobiliario, y en este sentido vamos a tener, como indicaba antes, la demanda estructural es aquella que se muda, que compra o vende por una cuestión de necesidad, de espacio, de que se casa, que se muda, que tiene un hijo, etcétera. Es algo que va más allá de los datos del mercado, es una necesidad familiar, esa es la demanda que siempre está, a veces más, a veces menos, pero siempre está. Esto no va a desaparecer. Claro, exactamente. Exactamente, no desaparece. Claro, estos son, bueno, aparte de eso, los ahorristas, yo los llamo pre-2019, es decir, lo que compraron dólares y lo tienen en la caja de seguridad antes de la crisis financiera de Macri del 18 exactamente, pero bueno, yo lo pongo ahí como 19 porque hubo como un derrame que realmente se empezó a notar fines de ese año, pero bueno, está resumiendo, quien mantuvieron el dólar billete, al día de hoy tienen grandes oportunidades para comprar, lo que antes pagaban 100, ahora lo pagan 50 para hacer números redondos. Los inversores que se relacionan con lo anterior son los que de a poquito, a mi entender, se están soltando. Los vendedores compradores, básicamente los que compran, pero para eso tienen que vender primero. Esto de la permuta, que si bien a nivel cantidad no se generalizó, pero reflotó en comparación con otros años, y para mí va a seguir. Está bueno aceitar esto, especialmente entre colegas. Y bueno, y la clase alta, digamos, que tiene más acceso a los dólares, entre otras oportunidades, va a ser esto de adquirir inmuebles premium, porque están al día de hoy muy baratos, más si uno lo compara con países de afuera. Un comentario rápido, ¿no? Cuando uno escucha que hay inversores que se van a Uruguay, a Miami, etcétera, uno tiene que definirlo como inversores entre comillas, porque esos países al día de hoy están caros en dólares. Entonces yo creo que el inversor real es quien está metiéndose en Argentina en el ámbito inmobiliario. No digo que sea fácil, hay que tener estómago, hay que tener cierta inclinación para el riesgo, pero bueno, algunos datos ciertos nos muestran que está por acá la oportunidad. Lo del blanqueo y financiamientos, también muy rápido. Ustedes habrán escuchado que se está hablando de la vuelta del blanqueo, que el año pasado en teoría estaba bueno, pero en la práctica no se hizo bien las cosas y tuvo poco impacto. Así que bueno, si llega a... ¿Qué resultados tuvo eso del blanqueo? Porque fue como muy tímido, ¿no? Sí, anunciaron con bombos y platillos, pero
evidentemente no funcionó. Sí, fue mínimo, entre otras cosas, porque el tiempo que dieron para hacer el trámite fue muy corto, Fue muy porque poco, es verdad. lo informaron sin la reglamentación, entonces hasta que salió la reglamentación, recién ahí la gente podía participar, pero ya estaba cerca la fecha de vencimiento, o sea, fue desprolijo, por así decirlo. Así que yo creo que, y uno espera que con la experiencia pasada ahora se hagan bien las cosas. Pero bueno, eso sí va a ser una oportunidad. Yo creo que va a volver, es una cuestión de De meses más tiempo. o meses menos, pero va a volver. Aparte, al gobierno le faltan dólares, así que creo que también es parte interesada. Y el financiamiento, sea en los inmuebles en Pozo, puntualmente en Buenos Aires, los departamentos en construcción y más en las afueras, lo que son los lotes, que permiten dar alternativas de financiamiento, eso creo yo que también es una buena oportunidad. Y en rojo, los que quedan, digamos, excluidos lamentablemente en el ámbito de la compraventa son los que no tienen dólar billete. Al día de hoy, como vimos antes, está caro para el salario argentino, y evidentemente los créditos hipotecarios, más allá que se habla de Procrear, que son muy interesantes, lo que sí no van a ser, no van a ser digamos, muy significativos en la cantidad, no van a impactar en el ámbito inmobiliario como sí lo hicieron en otros años. Va a ser, más, exactamente, más puntual, así que uno no lo puede incluir como un motor del crecimiento, ¿no? Y bueno, ya para ir avanzando en relación a esto que yo decía del dólar billete, solo como nota de color, fíjense ustedes los tenedores del dólar billete, obviamente en primer lugar está Estados Unidos, y a posterior Argentina es quien tiene más dólares billete ahorrados, ¿no? Evidentemente ahí está la perspectiva que cuando el panorama macro se vaya acomodando, que haya una luz al final del camino, la base está en este sentido, ¿no? Y eso es el número, si bien es muy difícil, ¿no? Pero los datos oficiales hablan de la cantidad esa, de la cantidad de dólares que tiene el argentino. Y yo creo que, para dar un pequeño cierre sobre este tema, como indicaba antes, si bien falta para el 2023, como siempre pasa, la campaña empieza antes. Así que yo creo que cuando menos lo esperemos, fin del 22, ya vamos a estar hablando de los potenciales candidatos a presidentes, van a aparecer las encuestas, etcétera, y quieras o no, ahí va a aparecer otro clima, ¿no? Porque se va, a mi entender, se va a confirmar este cambio de ciclo, y yo creo que el ahorrista se va a soltar más cuando empiece a notarse ese clima preelectoral. No creo que haga falta llegar al 23, sino creo que ese clima positivo. Va a ocurrir el año que viene. Sí, cuando se empieza a hablar, digamos, encuesta en mano de los cambios que se vienen. Bueno, esto ya para hacerlo muy rápido, en relación a lo que ya todos conocemos, el cambio de la calidad de vida y teletrabajo, con la frase muy cierta, esto que dice que el lujo ahora es la naturaleza o la vida sana. Eso es una realidad que ya vino para quedarse, digamos, apoyada con el mundo del teletrabajo. Y de parte nuestra, creo que como hay pocas ventas, como siempre pasa, como hay poca actividad, uno tiene que elevarse la vara en lo personal, y entre otras cosas, esto de lo que yo comentaba antes informalmente de trabajar en red, me parece muy importante, hasta casi una necesidad excluyente, y esto que estamos compartiendo ahora de la información, el perfil de consultor inmobiliario, creo yo que va a marcar la diferencia, como ya lo está haciendo, porque no solo, digamos, hay poca actividad, sino, como todos sabemos, en el ámbito inmobiliario hay mucha competencia, ¿no? Entonces, cuando cuesta llegar a resultados y encima hay mucha competencia, que estamos buscando lo mismo, hay que elevar la vara desde lo profesional. Y a mi entender, un punto clave es la información de mercado. Para esto mismo, ¿no? Ver para dónde anda la oferta, la demanda, qué va a pasar con los precios, como hablábamos antes, las inversiones. Y el valor agregado que vos le das como profesional, ¿no? Y claro. cómo lo asesorás al cliente. Para mí ahí eso ya es un punto a favor. Yo creo que es una realidad que ya está y se va a marcar cada vez más. Si uno quiere, para hacer una figura, ¿no? El consultor le va a ganar al vendedor, por así decirlo, que si bien Exacto. a veces uno piensa que el consultor no vende, pero sí, el más interesado, o sea, los dos venden, con la diferencia que el consultor le agregue ese plus de asesoría, y
lo que indicaba antes, cuando hay muchas ventas no se nota esa diferencia, acá lo importante es pero cuando hay pocas ventas y es una realidad que va a seguir, es cada vez más importante este perfil. Así que bueno, creo que llegué al final, gracias por la atención y bueno, quedo a disposición. Excelente, Juan Pablo.